Muy bien. Buenas tardes, licenciado. Buenas, buenas. Vamos a ver hoy día, antes de ver cualquier otra cosa, vamos a avanzar un poquito sobre lo que es relacionado al proyecto de curso y algunas actividades que tienen que hacer en grupos. Lo que ustedes observan en la pantalla es una plantilla que ya se encuentra publicada en el aula de Classroom, que se denomina Plan de Desarrollo de Software. Esta plantilla la vamos a utilizar para presentar el proyecto de curso. Y una vez que yo termine de explicar esta plantilla, no, les voy a explicar qué es lo que tienen que hacer el día de hoy. Esta plantilla tiene una serie de elementos que ustedes observan que nos van a permitir presentar, documentar el plan de desarrollo de software para alguna organización. Como ustedes observan, tiene diferentes partes, algunas que están con resaltado con amarillo, otras que están escritas en azul itálicas, otras que están en texto normal, que es lo que ustedes observan. Entonces, tiene un montón de cosas, ¿no?, que vamos a ir viendo. Esta plantilla identifica en primer lugar el nombre de la empresa. Ahora, empecemos diciendo, nosotros vamos a tener dos roles, ¿no? ¿Recuerdan? Habíamos dicho, nosotros vamos a tener dos roles. Cada grupo tiene dos roles. Por ejemplo, el grupo 1, ¿hay alguien del grupo 1? ¿Alguien del grupo 1? ¿Alguien del grupo 1? ¿Nadie? ¿Del grupo 2? ¿Del grupo 2? ¿Nadie? ¿Del grupo 3? ¿Nadie? Aquí no hay nadie de ningún grupo. Aquí dicen del grupo 3. Ok, del grupo 3. Entonces, en el grupo 3, vamos a suponer, yo voy a compartir un jam, y probablemente lo estén viendo en este momento. Ok. Entonces, ¿qué hemos dicho? Que cada grupo, en este caso, por ejemplo, el grupo 3, tiene tres roles, ¿no es cierto? Tiene tres roles. Un rol que es como un equipo de consultores, es decir, que son los que se van a encargar de desarrollar el software. Y otro rol es que van a ser una empresa u organización que necesita que se desarrolle algún software. Eso es, ¿no? Eso hemos dicho. Por eso, lo que nosotros hacemos se denomina, y es parte para todos, se denomina Play Role. El proyecto que nosotros vamos a realizar se va a hacer como un Play Role, ¿no?, como un juego de roles. En este juego de roles, ustedes van a poder trabajar como consultores o como empresa u organización. Entonces, lo mismo va a ocurrir con cada uno de los grupos, ¿no? Lo mismo va a ocurrir con el grupo 1, con el grupo 2, con el... ¿Hay alguien del grupo 4? ¿El grupo 5? Sí, dice aquí el grupo El 4. grupo 4, igual yo. 4, ok, ¿no? Entonces, vean, lo mismo, el grupo 4 va a tener dos roles, como consultores
y como empresa. Entonces, seguramente vamos a tener que preparar, nos vamos a tener que preparar como consultores, ¿no? Para hacer algo. ¿Está bien? Y seguramente igual como una empresa. Eso es lo que habíamos dicho, ¿no? Eso es lo que habíamos esperado que ocurra para este play role. Entonces, en algún momento, todos los grupos tienen que pensar qué empresa van a hacer, ¿no? En algún momento, todos los grupos tienen que decir, ¿y ahora qué empresa vamos a hacer? ¿Qué empresa u organización vamos a hacer? ¿No? Cada grupo tendrá que definir qué empresa va a ser. Entonces, ustedes tienen que escoger empresas que probablemente alguno de ustedes haya trabajado en esa empresa o puedan conseguir información fácilmente de esa empresa, porque en algún momento vamos a hacer entrevistas y en el momento de hacer las entrevistas vamos a necesitar que nos den alguna información y inventarse todo de cero es muy complicado. Entonces, hay que tratar de escoger una empresa o una organización de la que se puede conseguir información y de preferencia alguna en la que ustedes han trabajado, ¿no? Entonces nosotros tenemos una empresa u organización, ¿no? Entonces, en ese momento en que ustedes van a elegir esa empresa, esa organización, nosotros vamos a hacer lo que se denomina eh, la adjudicación. La adjudicación. ¿Qué quiere decir este proceso de adjudicación? Quiere decir que vamos a decir el grupo 1, le va a hacer el sistema al grupo 7. El grupo 2 le va a hacer el sistema al grupo 4. El grupo 3 le va a hacer el sistema al grupo 1, digamos. Entonces, aquí todas estas personas están actuando como consultores. Todos esos grupos son los consultores. ¿Ven? Todos son consultores. Todos estos grupos. Y en cambio, estos otros, ¿qué vienen a hacer? Estos vienen a ser las empresas. Listo. Esto vamos a hacer. Si en algún momento, nosotros vamos a decir, este grupo 1 como consultores o el grupo 3 como consultores le van a hacer sistema al grupo 7. Y el grupo 3 como consultores le va a hacer sistema al grupo 1 como empresa. Esa es al final la idea. Lo mismo, ¿no? Grupo 4 le va a hacer el sistema al grupo 3, por ejemplo. Entonces, el 3 ya sabe que le tiene que hacer sistema al grupo 1. Y el grupo 4 ya sabe que le va a hacer sistema al grupo 3. Eso vamos a hacer. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros, para ese momento, tenemos que prepararnos en nuestros roles. El primer rol que tenemos como empresa. ¿Qué tenemos que hacer? Como empresa, nosotros tenemos que seleccionar. Tenemos que seleccionar qué
empresa u organización tenemos? Tengo una pregunta, una muy buena pregunta que merece una muy buena respuesta. ¿Por qué no hacer sistema al mismo grupo que hace el sistema? ¿Por qué no hacerse? Yo digo, nuestro grupo, en el grupo 3 decimos, ok, vamos a hacer, somos una empresa de helados, ok, nos vamos a hacer el sistema para nosotros. Porque no tiene una aplicación práctica, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, donde vayan a trabajar, probablemente hoy en día trabajen mucho como freelancers, ¿no? Y si trabajan como freelancers, no van a trabajar para una empresa en particular y por lo tanto van a hacer sistemas para otra y probablemente sean también parte de un equipo de desarrollo de alguna consultora que va a hacer sistema para otra empresa. Ese es el caso real. Por esto es el play role, ¿no? El juego de roles tiene la intención de mientras más real se haga, más beneficios les va a traer a ustedes. ¿De acuerdo, Augusto? ¿Por qué? Porque vamos a encontrar situaciones donde se tiene que hacer entrevistas. Entonces se van a preparar para hacer entrevistas. ¿Cómo entrevistarían? Se van a preparar para presentar informes. Se van a preparar para discutir sobre modelos. Una vez que nosotros empecemos con UML, vamos a discutir sobre modelos. Se van a preparar para desarrollar la documentación, ¿no? Entonces, eso es la idea del play role, del juego de roles. Mientras más real se haga, mejor. Ahora Augusto me decía, si el grupo 1 le hace al 3, ¿por qué el 3 no le hace el sistema al 1? Y viceversa, ¿no ve? Porque ya es medio negociado, ¿no? O sea, es un negociado, porque tú me evalúas bien, yo te evalúo bien, y cada uno vive feliz, ¿no ve? Vos me dices que has hecho buen sistema, vos también, y ya estamos bien, ¿no? Es más o menos, y que eso tampoco se da, ¿no? Entonces, eso tiene que estar claro. Por eso es así, ¿ya? Por eso va a ser la adjudicación, vamos a hacer un sorteo y vamos a saber. ¿Está bien? Ok, vamos a continuar. El segundo rol es como consultores. Como consultores vamos a usar el RUP como un modelo de desarrollo de software y UML como una metodología de modelado. Entonces, vamos a usar el RUP que acabamos de terminar de ver y todas las características del RUP, ya lo vamos a poner en práctica y vamos a utilizar UML, que es nuestra siguiente unidad didáctica, ¿no? Como una metodología de modelado. Esos son los roles, ¿no? Entonces nosotros vamos a usar el RUP. Y para usar el RUP, justo para usar el RUP, nosotros, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar lo que vamos a ver el día de hoy. El plan de desarrollo de software. Esta plantilla para desarrollar software, el plan de desarrollo de software, que nos va a determinar básicamente cómo nosotros vamos a documentar el desarrollo. Vamos a documentar, además de servirnos como una guía. ¿De acuerdo? Una guía de desarrollo. Para eso nosotros vamos a utilizar. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Y por eso nosotros estamos viendo el plan de desarrollo de software. Ya se imaginan todos más o menos cuál es la tarea que tenemos el día de hoy, ¿no? Entonces tenemos que seleccionar una empresa, una organización, ¿ya? Entonces, más o menos la idea. ¿Alguna pregunta de la idea del proyecto, del juego de roles? De lo que estábamos hablando.
¿Ninguna? Ok. Entonces, por eso nosotros vamos a ver el día de hoy esta plantilla. Esta plantilla, donde dice el nombre de la empresa, en el nombre de la empresa tiene que escribirse el nombre de la empresa, no de los consultores para la cual estamos haciendo. Por ejemplo, heladería El Cono desde Tido. Ese es el nombre de la empresa, ¿no? Heladería El Cono desde Tido. Entonces, para eso tenemos que poner. El nombre del proyecto. El nombre del proyecto es el nombre del sistema de software que nos piden que desarrollemos. Por ejemplo, sistema de control de almacenes. Además, tenemos el nombre de la consultora, nuestro otro rol, ¿no? Aquí el nombre de la empresa era el rol de algún grupo y nuestro otro rol es el nombre de la consultora. DevOps since now, digamos. Desarrolladores DevOps desde ahora, no sé, algo así. Entonces es el nombre de la consultora. Y luego viene el plan de desarrollo de software. Y aquí viene las versiones. Aquí les voy a explicar un poquito el tema de las versiones. Cuando hablamos de las versiones, vamos a hablar al estilo de Linux, movimiento GNU, estándares abiertos. Las versiones, todas las versiones, la versión que ustedes vayan a escoger, una versión, siempre tiene un 0 punto para empezar, ¿no? 9, digamos. ¿Qué quiere decir eso? Que van a venir versiones que van a mejorar. Por ejemplo, la versión 1.1. ¿A qué se refiere la versión 1.1? La versión 1.1 se refiere a que estamos en la fase de inicio del RUP. En la fase de inicio, y este otro 1 se refiere a que estamos en la primera iteración. Estamos en la primera iteración. Eso es lo que decimos. Y hemos dicho, si fuera 2.2, por ejemplo, ¿qué diríamos? Que estamos en qué fase. ¿En qué fase estaríamos? ¿Recuerdan del RUP, lo que hemos visto recién? ¿Cuál es la fase 2? ¿Recuerdan o no? ¿Están ahí? ¿Están vivos? Sí, estamos vivos, Lick, pero la verdad no recordé. Mil disculpas. Ok. Pero recuerden, esto es a saber. Fase de inicio, elaboración, construcción y transición. Primera, inicio. Segunda, elaboración. Tercera, construcción. Cuarta, transición. Esas son las 4 fases a saber. La fase de inicio solo tiene una iteración. En cambio, la fase de elaboración, tiene 2 iteraciones. Entonces, esta hace referencia a la segunda iteración. Luego, ¿qué hemos dicho? Hemos dicho la 3, la fase de construcción, tiene n iteraciones. Y la 4, la fase de transición, tiene 2 iteraciones. Entonces, la última versión que nosotros vamos a ver, la última versión, probablemente sea la versión
4.2. Y quizás esta nos dé el release, un release 1.0. Aquí vamos a diferenciar también lo que ya hemos visto en la teoría en el RUP. Una versión es un pedazo de software, un trozo de software, un módulo, un componente de software funcional. No es todo el sistema, solo es una parte. Por eso, si ustedes recuerdan nuevamente el RUP decíamos es incremental. Esto hace en la fase de inicio, primera iteración. Inicio, primera iteración. Va aumentando. Esto hace en la fase de elaboración, primera iteración. ¿No ve? Y va incrementando, hasta llegar a la versión 4, que es la fase de transición, 2, que es la segunda iteración. Entonces, el software va incrementándose. Por eso, otra de sus características es que es iterativo e incremental. Va incrementándose. ¿De acuerdo? Es iterativo e incremental. Iteraciones y cada iteración un incremento del software. Va evolucionando. Cuando ya terminamos esta versión 4.2, estamos hablando del release 1. Cuando hablamos del release, de este release, estamos diciendo que vamos a liberar el producto, como desde la perspectiva del software libre, los estándares abiertos, liberamos el producto o ponemos en producción el producto software. Eso es lo que estamos diciendo, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, eso es lo que va a pasar. Ustedes, cada vez que lleguen al release 1, es que quiere decir que ya han pasado por las 4 fases: inicio, elaboración, construcción, transición. Ya han pasado por las 4 y ya obtenemos un producto software. Ese es nuestro release 1.0. ¿Por qué? Porque lo vamos a poner en producción. Ya es el sistema final, de acuerdo a los requerimientos que nos han dado. Lo que no ocurre con las versiones. Las versiones son incrementos de software, no es la versión terminal. Entonces, cuando nosotros trabajemos con el plan de desarrollo de software, donde dice versión, sabemos que nosotros vamos a llegar a una versión 4.2, que es la última versión, después de haber hecho la transición, después de haber hecho. Entonces, probablemente se les vaya pidiendo documentos, porque esto lo vamos a almacenar en una carpeta. Van a compartir ahora conmigo una carpeta de su proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, ahí se va a ir almacenando todas las versiones. Va a haber un documento que sea versión 1.1. ¿Qué quiere decir? Fase de inicio, primera iteración. Va a haber otro archivo que diga versión 2.1. ¿Qué quiere decir? Segunda fase, que es elaboración, primera iteración. Entonces, eso van a ir almacenando. Entonces, aquí hay una guía que les dice: la siguiente plantilla se ha desarrollado para su uso con el Rational Unified Process, el proceso unificado de Rational o el proceso unificado de desarrollo de software. El texto que se encuentra entre corchetes y presentado en itálicas azul, esto que ustedes están viendo, entre corchetes y itálicas azul, se ha incluido para proporcionar una guía para ustedes, para el autor, y se debería borrar antes de la entrega del documento. Esto se tiene que borrar. Pero además, ¿qué me dice? Hay que sustituir el texto resaltado con marcador amarillo por su equivalente en el proyecto de desarrollo y eliminar el resaltado. Esto es lo que estábamos viendo, el nombre de la empresa para la que le vamos a desarrollar software,
el nombre del proyecto, el sistema que vamos a desarrollar, sistema web de control de almacenes, el nombre de la consultora, el nombre de la consultora que nosotros hemos definido. Todas esas cosas que están resaltadas con amarillo se reemplaza por su equivalente y se elimina el resaltado. La versión del documento se actualizará según la iteración y la fase del proyecto. Esto es lo que acabamos de decir. Vamos a llegar a una versión 4.2. 4 porque es la fase de transición, 2 porque la fase de transición tiene solamente 2 iteraciones. Entonces aquí vamos a poner en práctica todo lo que hemos visto. ¿Ok? Esa es la carátula de nuestro documento. Luego, ¿qué viene? Viene esto, el nombre del proyecto, se va a mantener el nombre del proyecto, sistema web de control de almacenes, que estaba aquí. Plan de desarrollo de software, documento del plan de desarrollo de software, la versión, van a ir actualizando en función a la versión del documento y el día, mes, año de la versión final, ¿no? De la que hemos definido. Ahora, esto, por ejemplo, esto, también vamos a aplicarlo como hemos aprendido en el RUP, la anterior clase, ¿no? Lo vamos a aplicar. ¿Cómo hemos aprendido en el RUP? Hemos dicho que el RUP es un documento tan interesante que nos permite, es una belleza de documento, que nos permite a nosotros, por ejemplo, determinar cuánto esfuerzo le vamos a dedicar a cada fase, cuánto esfuerzo, o cuánto tiempo le vamos a dedicar a cada fase, ¿no es cierto? Entonces, por eso es un documento tan importante para nosotros, porque nos evita pensar en algunos detalles que ya están descritos, ¿no? Y que ustedes, por ejemplo, lo han ido viendo. Por ejemplo, digamos que nos vamos a dar un mes, vamos a hacer todo nuestro trabajo en un mes. Recuerden, yo les decía, esto es equivalente, yo les decía hace unas clases anteriores, ya no es como hace 10 años. Hace 10 años probablemente nos contrataban para desarrollar software y nosotros decíamos, ok, veíamos qué cosa hay que hacer y probablemente le decíamos, va a durar 10 meses. Con eso nosotros garantizábamos un año de trabajo aproximadamente, ¿no? Y no teníamos mayor problema. En cambio, hoy en día las licitaciones salen por un tiempo más corto. Nos dicen por 20 días, por 10 días, nos dan licitaciones más cortas, ¿no? Entonces, hay que ajustarse. Y para eso está el RUP. Nos han dicho que tenemos que desarrollar este software en 30 días. Entonces, ¿cuánto tiempo le voy a dedicar a la fase de inicio? Entonces, ¿cuánto tiempo le voy a dedicar a la fase de inicio? Eso tengo que determinar. Entonces, yo voy a decir, en la fase de inicio se le dedica un tiempo aproximado de 10%, ¿no? Eso es 3 días le voy a dedicar a la fase de inicio. ¿Sí? Le voy a dedicar 3 días. A la fase de elaboración. A la fase de elaboración, ¿cuánto tiempo le voy a dedicar? Si revisamos los apuntes del RUP, que probablemente ya los hayan leído, y si no, estamos aprovechando para que los busquen en el aula y puedan seguirme. En la fase de elaboración se utiliza un 30%. Entonces, el 30% son 9 días. En la fase de construcción, ¿cuánto tiempo se dedica? Un 50%. El 50% son 15 días. 15 días. Y finalmente, en la fase de transición,
¿Cuánto tiempo se le dedica? El 10%. Entonces, en la fase de transición, nosotros le vamos a dedicar 3 días. Ustedes suman inicio más elaboración, 9 más 3, 12, más 15 de construcción, 27, más 3 de transición, 30, los 30 días. Entonces, si nosotros vamos a trabajar con versiones, como estábamos diciendo, si nuestra fecha de inicio es el 2 de noviembre, vamos a iniciar el 2 de noviembre, todo nuestro trabajo. Eso quiere decir que vamos a tener hasta el 2 de diciembre. Si vamos a iniciar el 2 de noviembre, ¿qué día tendría que terminar la fase de inicio? La fase de inicio tendría que terminar el 5 de noviembre. ¿Qué día tendría que terminar la fase de elaboración? La fase de elaboración tendría que terminar 5 más 9 días. Estamos hablando del 14 de noviembre. Y así, esas son las fechas que nosotros tendríamos que ir poniendo. Además, recuerden, el 5 de noviembre, la versión de nuestro documento va a ser la versión 1, porque es fase de inicio, punto 1, porque solo tiene una iteración. En cambio, el 14 de noviembre vamos a estar en la fase 2, elaboración, punto 2. ¿Por qué? Porque la fase de elaboración tiene 2 iteraciones. Entonces, esas son las que nosotros vamos a utilizar en nuestro proyecto, las fechas que van a venir aquí. ¿Por qué? Porque vamos a presentar 4 documentos, uno al terminar cada fase. ¿De acuerdo? Y es básicamente una forma de realizar un control de versiones y configuraciones, simplemente, ¿no? Entonces, ahí vamos a poner esa fecha. Ahora, el historial de revisiones la tiene la versión original presentada en 2002, Patricio Letelier Torres, que es una versión preliminar como propuesta de desarrollo. Y el 31 de mayo de 2013 yo le he hecho algunas correcciones al documento de esta propuesta de desarrollo para su uso en la carrera. Desde esa fecha es que se viene trabajando con este documento. Entonces, ¿aquí qué va a venir? Aquí van a venir las fechas en que se ha trabajado alguna versión del documento, qué se ha hecho y quiénes lo han hecho. Ahí tienen que venir los nombres de las personas que lo han hecho. Recuerden que no es necesariamente todo el grupo que lo haga, ¿no? ¿Por qué? Porque este es un trabajo asíncrono. Y como trabajo asíncrono, puede ser que ustedes se reúnan de manera síncrona y alguien diga yo voy a hacer más tarde o yo voy a hacer de otra forma, qué sé yo. Entonces, como nosotros estábamos hablando en este documento, por ejemplo, en estos 3 días, entre el 2 y el 5 de noviembre, el 3 de noviembre, 2 personas de su grupo pueden haber trabajado en esta misma versión, 1.1, y ahí escriben lo que han hecho. El 4 de noviembre pueden haber trabajado otras 2 personas, algún otro aspecto de la versión 1.1. Y el 5 de noviembre, justo porque tienen que presentar ese día el documento final, todos habrían trabajado el documento. Entonces, no necesariamente, por eso les digo, no necesariamente tienen que estar siempre todos los del grupo, pero esto evalúa de alguna manera su trabajo, ¿no? Su trabajo. Entonces aquí yo determino quién ha trabajado más, quién ha trabajado menos. Además, recordemos que vamos a tener una carpeta compartida donde van a estar los documentos de su proyecto que nos van a permitir determinar su avance. ¿Ok?
Entonces, eso. Y aquí abajo se pone confidencial el nombre de la empresa, siempre tienen derechos, la empresa para la que estamos desarrollando el software, y cambian el año, ¿no? 2021. Ese es el encabezado y pie de página que se va a cambiar en toditos. La tabla de contenidos, que no hay que cambiarla, probablemente habrá que actualizar, porque ustedes en el aula de Classroom ya tienen la plantilla en Word, tal vez habrá que actualizar la paginación, si es que se ha modificado. Si no, va a ir tal cual, ¿no? Vean, el mismo pie de página y el mismo encabezado, ¿no? Aquí está, el mismo encabezado. El plan de desarrollo de software, esto hay que mantener, ¿no? Este plan de desarrollo de software es una versión preliminar preparada como parte del proyecto de prácticas de la asignatura de análisis y diseño de sistemas de información de la carrera de informática de la Universidad Mayor de San Andrés. Este documento provee una visión global del enfoque de desarrollo basado en el Rational Unified Process. El proyecto ha sido ofertado la primera vez por Patricio Orlando Letelier Torres, basado en una metodología de Rational Unified Process, el proceso unificado de Rational, en la que únicamente se procederá a cumplir con las 3 primeras fases que marca la metodología. Eso lo vamos a discutir. Luego, constando únicamente en la tercera fase de 2 iteraciones. Ahí estamos diciendo además que la fase de construcción, la tercera, que puede tener n iteraciones, nosotros hagamos simplemente 2, para simplificar el asunto, ¿no ve? Es importante destacar esto, puesto que utilizaremos la terminología del RUP en este documento. Además, vamos a incluir el detalle para las fases de inicio y elaboración. Además, Aldo Valdés Alvarado incluyó el detalle de las fases de construcción y transición para dar una visión global de todo el proceso. El enfoque de desarrollo propuesto constituye una configuración del proceso RUP de acuerdo a las características del proyecto, seleccionando los roles de los participantes, las actividades a realizar y los artefactos entregables que serán generados. Aquí nosotros vamos a simplificar. Vamos a simplificar. Para cada uno de los elementos en el RUP, para cada fase, digamos, aquí para la fase de inicio, se tiene una serie de entregables. ¿Qué son los entregables? Son los productos, una serie de cosas, ¿no? Un entregable o un artefacto, aquí siempre vamos a hablar de, habíamos dicho, entregables, pueden ser también artefactos, haciendo rememoranza al RUP, un artefacto que es, hemos dicho, es un modelo, parte de un modelo, la documentación, o el producto. Entonces, cada fase tiene entregables. Nosotros hemos dicho, a pesar que Patricio Letelier lo haya presentado solo para las 2 primeras, yo lo he adoptado para que trabajemos hasta la fase 4, que es transición, con sus 2 iteraciones. ¿De acuerdo? Entonces, de la guía, sin embargo, que ustedes tienen, vamos a ir descontando algunas cosas para que no sea muy pesado. ¿De acuerdo? De este plan de desarrollo software, de esta plantilla, no se va a presentar todo, sino vamos a presentar solo algunas cosas que las vamos a ir revisando. Pero esto es lo que quiero que entiendan. Cada fase, fase de inicio, fase de elaboración, fase de construcción, fase de transición, cada fase, sin excepción, tiene una serie de entregables, artefactos o productos. Para nosotros estos 3 son sinónimos, hemos dicho. Eso hay que definitivamente destacar. ¿Ya? Y además hemos dicho, a pesar que Patricio Letelier solo lo haya presentado hasta la fase de elaboración, yo he hecho las modificaciones para que se llegue a la fase 4, que es la fase de transición, a su segunda iteración, ¿no? Esto es algo evidente porque nosotros hemos trabajado con una guía que se encuentra del RUP, que se encuentra en el aula de clase,
¿no es cierto? Entonces eso. ¿Alguna duda hasta aquí? Vamos a seguir revisando la primera parte. ¿Alguna duda? Ok. ¿Cuál es el propósito del... Recuerden, ¿por qué está así más o menos complejo el asunto? Porque es un play role. Mientras más real sea, mejor. Seguramente muchos de ustedes me van a decir en alguna entrevista, pero es que la primera entrevista, el otro grupo me dice esto. Vamos a la siguiente, me dice esto, pero me dice además esto más. ¿Es así como funciona? Sí, así funciona en la vida real. No se ponen de acuerdo los clientes ni los usuarios. O a veces el cliente nos pide solo una cosa y los usuarios nos piden otra cosa, ¿no? O hay una combinación de ambas y nunca saben bien lo que quieren. Entonces va a pasar. Por eso es play role. Mientras más real, mejor. Ahora, ¿cuál es el propósito? El propósito de este documento estamos hablando. No estamos hablando del proyecto. El propósito del plan de desarrollo de software es proporcionar la información necesaria para controlar este proyecto y en él se describe el enfoque de desarrollo de software. Los usuarios de este documento del plan de desarrollo de software son el jefe del proyecto o el gerente del proyecto, que lo utiliza para organizar la agenda y necesidades de recursos y para realizar su seguimiento. Los miembros del equipo de desarrollo lo usan para entender lo que deben hacer, cuándo deben hacerlo y qué otras actividades dependen de ello. Entonces, también nosotros estamos diciendo aquí que vamos a trabajar con dos, como estábamos diciendo, con dos usuarios. Definitivamente vamos a trabajar con dos usuarios. Esos usuarios son el jefe del proyecto. Vamos a tener un jefe del proyecto, un gerente del proyecto. Denominativo hoy en día de un jefe de proyecto es también, seguramente muchos de ustedes manejan mucho ahora, es un CPO, Chief Project Officer, gerente de proyectos. Es lo mismo que el CEO, ¿no? Muchos de ustedes han creado o van a crear empresas y se van a poner CEO and Founder, ¿no? CEO quiere decir Chief Executive Officer, un gerente ejecutivo, ¿no? Un gerente general, además fundador. Un CPO es un gerente de proyectos, un Chief Project Officer, ¿no? Un gerente de proyectos, el jefe del proyecto. Este, por defecto, voy a ser yo. ¿De acuerdo? Porque todos los informes me los van a dirigir a mí. Entonces, este va a ser el maestro Aldo Valdés. ¿De acuerdo? Y el otro usuario que está en la plantilla son los miembros del equipo de desarrollo. Entonces, aquí vamos a tener el equipo de desarrollo. El equipo de desarrollo lo van a conformar los miembros de cada grupo en su rol de consultores. Los miembros de cada grupo en su rol de consultores. ¿De acuerdo? Eso es lo que va a pasar. Entonces, ya para tener una idea, es eso. El alcance. Aquí ya van a empezar a escribir ustedes. Aquí, como decíamos, todo lo que está en azul y negrilla, en azul e itálica, más bien dicho, son cosas que se tienen que reemplazar, son una guía que se tienen que reemplazar y que se tienen que poner por lo que se va a avanzar en el proyecto. Aquí se debe poner una breve descripción del alcance de este plan de desarrollo de software, no del sistema de software que se está desarrollando. Este plan, ¿hasta dónde llega este plan? Este plan va a llegar hasta, vamos a ver, la visión general del proyecto.
Vamos a ver la organización del proyecto, la gestión del proceso, el plan de fases. Entonces va a llegar hasta aquí, hay que describir en resumidas cuentas hasta dónde llega. Ahí está. Este, por ejemplo, viene a ser una parte muy, muy, muy importante porque va a describir algunas cosas. Eso lo vamos a ver ya en la siguiente clase. Entonces, hasta aquí tienen que describir. Llega hasta la gestión de configuración. Esto vamos a ver si vamos a llevar, yo les voy a decir, pero llega básicamente hasta describir estos entregables. Estos entregables son muy importantes. Vean qué dice. En la fase de transición, ¿qué se tiene que entregar? Todo ya está aprobado. ¿Qué se tiene que entregar? El plan de desarrollo, el modelo de despliegue. Hay que aprobar esto. Entonces hay ciertas cosas que se tienen que entregar. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Preguntas. Eso es lo que nosotros vamos a incluir. Les estoy explicando de a poco. Vamos a tener 1 o 2 sesiones más Licenciado, de esto. Ya, primero Miriam y luego David. licenciado, una consulta. Este trabajo, por ejemplo, esto es como dice usted, que un grupo va a hacerlo, lo del otro grupo. ¿Eso es? Así ¿O es, esto así es. esto es el trabajo que nosotros, por ejemplo, cada grupo lo va a hacer y después el otro grupo lo tiene que presentar también? No, no, no. El play role quiere decir que, por ejemplo, tú tienes 2 roles, Miriam. Un rol como consultor y otro rol como empresa. Como empresa, vos vas a definir qué empresa que vas a hacer. Yo, como consultor del otro grupo, te voy a hacer el sistema a ti como empresa. Entonces tú vas a decir, ya, yo como empresa quiero que me hagan esto, esto, esto. Listo. Yo te estoy haciendo el sistema. Y tu otro rol, tú, Miriam, como consultor, le vas a hacer el sistema a David. Entonces le vas a ir a preguntar a David, ¿qué quieres? ¿Usted qué empresa son? Nosotros somos tal empresa. ¿Qué problemas tiene? Estos son nuestros problemas. Entonces este sistema necesitan, sí, este sistema está bien. Le vas a hacer sistema a otro grupo. Por eso son 2 roles, por eso es play role. Y este documento que estamos analizando es el documento para presentar el informe en nuestro rol de consultores. En nuestro rol de consultores. ¿De acuerdo? De acuerdo, licenciado. Ahora sí, David. Sí, disculpe, licenciado. Buenas tardes. Hola. Una pregunta. Usted empezó diciendo que lo primero que tenemos que hacer va a ser establecer la empresa, ¿verdad? O sea, cada grupo va a poner una empresa para que no sea tan, para que no varíe demasiado, ¿verdad? Usted va a calificar qué empresa cada grupo ha seleccionado para que usted con su vasta experiencia pueda decir, digamos, esto no sirve, o esto es muy fácil, o esto no se debe hacer. O sea, tiene que tener los límites la empresa. Exacto, eso les voy a explicar en unos minutos. Exacto, sí, eso, en esa parte, digamos, era lo que me quería confirmar. Entonces, cada Muy grupo va a tener su empresa calificada Exacto. por usted, digamos, con los límites para que, digamos, cuando nosotros como consultores vayamos a trabajar para esa empresa, No sea muy yo, digamos, grande. ya tengo una idea, digamos, de dónde tenemos que ir viendo las ideas y que no se salga, digamos, el otro grupo explicando por las ramas. Se va a salir de todas maneras porque es Sí, así sí, la o sea, vida sí, real, eso es como, pero por lo es menos inevitable. vamos a definir que sean para todos los casos sistemas homogéneos, es decir, que no sean ni muy grandes ni muy pequeños, que sean para todos más o menos el mismo tipo de sistema para que puedan hacerlo en el mismo tiempo. Pero de Perfecto. que va a ocurrir eso, Sí. David, va a ocurrir, siempre ocurre. Sí, Eso usted lo es dijo, es inevitable, es inevitable. algo que es un mito del software, ¿no? No es mito, es más que todo una realidad. Sí, por No, eso. o sea, el usuario nunca sabe lo que quiere, precisamente. Sí, Por a eso eso me es que han refería. Los fracasado mitos las del software metodologías son tradicionales. decir que uno puede saber lo que otra persona quiere, pero en la realidad es otra cosa. Exacto. Una Exacto. pregunta más. En cuanto a, mostró una tabla de cambios que se hizo, ¿qué tipo de cambios son a considerarse? Es decir, ¿cuánto tengo que modificar para yo poner mi nombre, digamos, como modificador? O a cada cambio, digamos, a cada vez que yo entro A al cada, a documento, le cada doy. versión, a cada documento, esta tabla debe estar refiriendo. A cada modificación que se haga al documento,
no importa un párrafo, viene tu nombre porque se está modificando. Esto es lo que determina su nota al final, ¿no? Eso, ¿por qué? Porque ahí me va a mostrar cuántas veces han trabajado en el documento. Ah, ok, licenciado. Entonces, si digamos, uno de mis compañeros sube un párrafo, si digamos tiene una mala ortografía, no sé, un mal diseño en Vos párrafo, corriges, lo corrijo y tengo que anotar mi nombre. pones tu nombre, exacto. Ah, ok, ok. ¿Y qué has Entonces, hecho? Aquí, ¿qué has hecho? En la descripción vos pones correcciones a la sintaxis del documento. ok. Pero las ¿No ve? versiones, digamos, por ejemplo, si estoy corrigiendo la sintaxis a la versión 2.91, no cambia. Digo, 0.91 no debería cambiar la versión, No ¿verdad? debería cambiar. Ah, ok. La versión no va a cambiar. ¿No Ah, ve? muy bien. A Ese menos era que, a menos que le hayas agregado algo que sea, que te dé paso a otra versión. Pero como tú dices, si es solo la corrección ortográfica, no cambia la versión. Seguimos en eso. Claro, está ¿No bien. ve? Esa era mi duda de cuál era el alcance de estas revisiones. Ya, muy Y bien. una petición sería lo último. No sé si podríamos, o sea, este es el modelo y lo entiendo. O sea, se tiene que hacer según las instrucciones, pero no sé si podía poner o podíamos hacer un ejemplo. O sea, Está en... un ejemplo con una empresa ya, o sea, nos muestra, esta es la empresa, tiene sus límites y se hizo este documento según el modelo. no, eso tienen que construir ustedes. Si no hay un modelo, si no hay una receta hecha, es imposible y ningún libro de ninguna metodología o modelo de desarrollo de software te dice cómo documentar. No hay. Eso es imposible. Tú buscas Scrum, buscas AUP, buscas OpenUp, buscas Crystal Methodologies, por ejemplo, buscas, no sé, alguna otra metodología de desarrollo ágil y buscas si hay algún libro específico que te digo, no hay. Hay ejemplos que hacen profesores, hay ejemplos que hacen los estudiantes, los participantes, pero porque la documentación varía. Uno de los elementos, yo les decía cuando se trabaja con el RUP, es que el RUP es el punto de inflexión en la curva. ¿Qué es un punto de inflexión? Que cambia la pendiente, es decir, hasta la llegada del RUP todo era tradicional o evolutivo. Llega el RUP y empezamos a hablar de ágil. Muchos foros en internet, muchas discusiones sobre el RUP, muchos foros de discusión en internet, muchos artículos en blogs o PDFs hablan de si el RUP es pesado o liviano, si es tradicional o ágil. Y hay de ambos lados. Entonces, yo siempre les digo que el RUP depende cómo ustedes lo manejen. Si lo manejan centrado en la documentación, es una metodología pesada. Es un modelo de desarrollo de software pesado, tradicional. Pero si lo utilizan para entregar o para hacer entregas tempranas de software, es una metodología ágil, es un modelo de desarrollo ágil. En ese sentido, no hay, como te digo, cómo se tiene que hacer. Eso ustedes lo construyen. Yo voy a ir explicando cada parte para que ustedes vayan viendo cómo se va a hacer. Ahora, además, recuerda, ahí viene uno de los principios del desarrollo ágil de software, que indica que los grupos son los que establecen las reglas. Se tiene más fe o le tenemos le damos mayor valor a la autoorganización, ¿no?, de las personas, del equipo de desarrollo y la decisión que ustedes tienen para documentar sobre esta base. Es el principio. ¿De acuerdo, David? Está No hay bien. una receta, no van a encontrar una receta, eso es imposible. Sí, eso justo estaba temiendo porque al haber diferentes empresas y diferentes equipos, no, el modelo está, pero mostrar No un hay. ejemplo creo que sería irse por otro lado y poner, no sé, algo para que todo sea lo mismo y creo que estaría mal. Exacto, Pero, exacto. Por eso muchas es que no gracias. existe. Muy bien. Ok, entonces, ¿alguna otra duda? Voy a terminar la grabación y les voy a explicar la tarea.